Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 7 y versículo 1, donde dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zardi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nótese aquí como la conjunción adversiva, pero, inicia el párrafo sirviendo del enlace para establecer la contraposición entre lo que antecede como final del capítulo anterior y lo que sigue en el presente. Y de esta forma se establece el contraste, cuando dice: Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. A una posición de bendición se contrapone una de pecado. Esta conjunción, que aparece varias veces en la Biblia, sirve para llamar la atención en muchas ocasiones sobre el fracaso del hombre a las instrucciones divinas. Y así aparece, por ejemplo, en el relato de la caída de nuestros primeros padres, cuando dice: Pero la serpiente era astuta. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Y de igual modo cuando se dan las razones que motivaron el fracaso del rey Salomón, cuando dice: Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Primer libro de Reyes, capítulo 11 y versículo 1. Y también ocurre con el relato del primer juicio de Dios sobre la iglesia primitiva por el pecado de un matrimonio, cuando está diciendo: Pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 1. Note cómo no hay diferencia alguna con el texto de Josué. Israel había fracasado ante Dios, ya que el pecado consistió en la apropiación de una parte del anatema establecido para la ciudad y sus cosas, como así señala Josué capítulo 6, versículo 17. A pesar de la advertencia solemne pronunciada por Josué antes de la caída de los muros de la ciudad, Josué capítulo 6, versículo 18. Pero note cómo a algunos no le habían prestado obediencia o atención. El anatema no había sido completo, ya que los hijos de Israel habían cometido una prevaricación. Habían obedecido en casi todo, habían obedecido mayoritariamente, pero la desobediencia en algo revestía un acto de prevaricación que Dios no podía tolerar, ya que tomar del anatema era no solo desobediencia, sino un claro desafío a las sanciones y responsabilidades impuestas por el mismo Señor. El pecado de codicia se había manifestado en medio del pueblo de Israel. Y como escribe el doctor Lacueva, cuando dice: En el saqueo de Jericó se observó el olvido de la compasión en obediencia a la ley, pero prevaleció sobre la ley la codicia. La codicia de los bienes del mundo es aquella raíz de amargura que, entre todas las demás, es la más fuertemente arraigada. Fin de la cita. Así pues, el pecado había sido cometido por un solo hombre, y el texto precisa en todo detalle el que lo cometió, que fue Acán, hijo de Carmi, hijo de Zardi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, el que se atrevió a quebrantar el compromiso del pacto. Dios había hecho anatema la ciudad de Jericó, con todo cuanto había en ella. Quien se atreviera a tomar del anatema, se haría anatema a sí mismo,
y lo que era más grave, involucraba también a Israel dentro de esa situación. Ahora bien, note cómo Satanás había susurrado un pensamiento codicioso y Acán lo aceptó, llevando a todo Israel a una situación de prevaricación contra Dios mismo. La razón de la transmisión de responsabilidad de un hombre a todo el pueblo consistía en la identidad de Israel como comunidad de Dios. Y nótese cómo era el pecado en un miembro contaminaba a todo el pueblo. Israel fue considerado por Dios como responsable del pecado en el sentido de que lo que Acán hizo extendió la culpabilidad a toda la nación de la que él era miembro. La consecuencia de aquel pecado fue una consecuencia sumamente grave, ya que, como dice la palabra de Dios, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nadie en el pueblo se había dado cuenta del pecado cometido y de la situación generada por él, pero Dios iba a hacerla conocer prontamente. La ira de Dios se encendió contra Israel. Por otro lado, la Biblia de los 70 utiliza aquí el término griego utilizado habitualmente para referirse a la reacción de Dios contra el pecado del hombre. La reacción es la consecuencia natural, ya que los hijos de Israel cometieron una prevaricación y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Un solo hombre fue el desobediente. Abandonó el camino del temor de Dios por el de la codicia humana. Y el pecado de uno viene a ser el pecado de toda la nación y el juicio de Dios como expresión de su ira a caer sobre la colectividad de Israel. También el texto presenta la unidad del pueblo de Dios como conjunto para bendición o para maldición. Y esa misma realidad continúa también en el Nuevo Testamento, pero no significa que la Iglesia sustituya a Israel. Cada uno de los pueblos son distintos y las bendiciones también son diferentes, pero ambos, Israel en la antigua alianza y la Iglesia en la nueva alianza, son una unidad espiritual delante de Dios, ya que la Iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús, como nos dice Efesios capítulo 1 y versículo 23. La doctrina sobre la unidad de la Iglesia es una de las fundamentales en la eclesiología. La unidad es la característica trascendental de todo ser por estar integrado en sí y diferenciado de cualquier otro. La unidad es una de las señales de la Iglesia como conjunto de creyentes en Cristo Jesús, formado por personas que están divididas en el sentido de diferenciado entre sí, por cuanto son diferentes, pero quedan unidas como un cuerpo en el Señor. Y esta unidad sustentada en Cristo es una unidad espiritual. Los creyentes adquieren en Cristo una nueva vida y son integrados en la nueva unidad espiritual que es el cuerpo de Cristo, y lo hacen mediante la unión vital del Espíritu, como nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 13. Desde ese instante vienen a ser miembros de la casa y familia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 19. La unidad les alcanza y comprende a todos, estableciendo vínculos comunes tales como una misma mente como la de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16. Y también en un mismo modo de sentir el de Cristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. A su vez, individual y colectivamente son morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2 y versículo 22. La unidad cooperativa de la Iglesia es el propósito y también el deseo de Cristo para ella, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 21. La unidad
que el Señor demanda no es una unidad temporal o imperfecta, sino absoluta y eterna. Cuando dice, que sean uno así como nosotros, Juan capítulo 17, versículo 11 y versículo 21. Es, por tanto, una unidad perfecta semejante a la unidad divina. Es por eso que, como es imposible la segregación entre las personas divinas, puesto que Dios es uno, así también es imposible que se rompa la unidad espiritual que alcanza en Cristo a cada uno de los creyentes, una vez integrado en el cuerpo de Cristo. El modo de la unidad se produce mediante la regeneración espiritual que implanta a Cristo en el creyente. Cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 23, yo en ellos. Note cómo el creyente en Cristo y Cristo en el creyente es la razón y es también la base de la unidad cristiana. El agente de la unidad es el Espíritu Santo de Dios, Efesios capítulo 4 y versículo 3. Y el medio de conseguirla es por el bautismo del Espíritu, primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 13, donde se lee literalmente, traducido del griego, cuando dice que porque en verdad en un espíritu nosotros todos para un cuerpo fuimos bautizados. Es decir, bautizados con el propósito de formar un cuerpo en Cristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, Efesios capítulo 1 y versículo 22, y todos los creyentes quedan revestidos de Él, Gálatas capítulo 3 versículo 27. Entonces, la realidad de la unidad de la Iglesia como pueblo de Dios se aprecia en las figuras que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a ella. Y la Iglesia se presenta como un rebaño, Juan capítulo 10 y versículo 16, pero también se presenta como una esposa, Efesios capítulo 5 versículos 24 al 27, Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. Y también se presenta como un cuerpo, Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16, y lo hace como un edificio, Efesios capítulo 2 versículos 20 al 22. Y también lo hace como una vid y sus pámpanos, Juan capítulo 15 versículos 1 y 2. La Iglesia como cuerpo está formada por miembros, como dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 17. Ya que todos ellos son del mismo cuerpo, primera de Corintios capítulo 2 y versículo 27, y además han sido colocados en él conforme al propósito soberano de Dios, primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 y versículo 18. También, dependientes todos de la cabeza que es Cristo, Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Los creyentes no forman un cuerpo con Cristo, sino que son un cuerpo en Cristo. La corporatividad confiere a los miembros la misión de la ayuda mutua, Efesios capítulo 4 y versículo 16, ya que todos ellos deben de trabajar en el bien del cuerpo, mediante el ejercicio de los dones, como nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Téngase en cuenta que si esta actividad positiva redunda en el beneficio de la Iglesia como pueblo o cuerpo, de igual manera las acciones pecaminosas de un miembro como el elemento integrante de la misma unidad afecta también al colectivo que es la Iglesia. El pecado de un miembro introduce un elemento extraño, contaminante en el ámbito del cuerpo, que se ve afectado por él mismo. Hebreos capítulo 12 versículo 15. Cortando las bendiciones a todo el pueblo a ser considerado como una unidad,
delante del Señor. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 17. Por tanto, el concepto de unidad como pueblo, con las diferencias que existen entre Israel y la Iglesia, se aprecian por los efectos que el pecado produce en él. Y en tal sentido, se entienden oraciones de confesión personal, como la de Daniel, por el pecado del pueblo, incluyéndose él también, aunque no lo hubiera cometido, porque se trataba de un juicio de Dios sobre la nación considerada como una unidad titular de derechos y también de deberes. Daniel capítulo 9 versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y también lo mismo ocurrió con Nehemías, cuando dice en el capítulo 1 y versículo 6: esté ahora atento tu oído y abiertos tus oídos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Por tanto, la enseñanza aquí del texto puede resumirse sencillamente de este modo: el pecado de un creyente en el seno de la Iglesia puede privar de bendiciones a toda la congregación. Continúa ahora con los versículos 2 y 3, donde dice: después Josué envió hombres de Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué. Le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigue a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. El pueblo no regresó a Gilgal, desde donde había salido para la conquista de Jericó, siguiendo instrucciones del Señor. Es desde el lugar de la victoria donde Josué planifica la acción siguiendo en relación con la conquista de la ciudad de Ai. No tenía la importancia de Jericó, ni en tamaño ni tampoco en poderío. Pero por otro lado, el texto bíblico da una información detallada del lugar donde estaba situada la ciudad. Dice que estaba próxima a Bet-Aven, que significa casa de iniquidad, al oriente de Betel, que significa casa de Dios. El lugar distanciaba unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén y a la misma distancia al noroeste de Jericó. La actuación de Josué no parece diferir de cómo había obrado antes de la toma de Jericó. En esta ocasión envió también personas que reconocieran la tierra. Sin embargo, lo que entonces era el camino de Dios se cambió luego en el actuar del hombre. Note que la tierra ya había sido examinada antes y el veredicto de los primeros exploradores era claro, cuando le dijeron: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Josué capítulo 2 y versículo 24. En esta repetición aparente de la estrategia anterior hay una notoria diferencia. Josué no consultó al Señor. Es decir, no buscó la dirección del príncipe del ejército de Jehová, que había establecido el sistema para ocupar Jericó y le había entregado la ciudad, ya que es Josué quien manda a los exploradores que envió a Ai, cuando le dijo: subid y reconocer la tierra, literalmente subid y espiad.
El problema principal no estriba en el hecho de que Josué hubiera enviado a los espías a reconocer el terreno. Cualquier estratega militar lo haría antes de emprender una campaña militar. Por tanto, no debe, pues, condenarse la acción de Josué por sí misma. Pero el problema consistió en haberlo hecho sin consultar a Dios en oración y esperar su respuesta. Note que la oración debe proceder siempre a la acción, o en el caso contrario, se abre el camino hacia el fracaso. La respuesta que recibió de ellos fue la propia de hombres ufanos que valoran sus fuerzas, tal vez a la luz de la victoria de Jericó, olvidándose de la dependencia de Dios. La apariencia de la ciudad y sus pobladores era para ellos de poca entidad. Y dos graves errores de valoración se establecieron desde la perspectiva del hombre, pero lejos también de la realidad, ya que primero, no es preciso la actuación de todo el pueblo, sino solo la de 2 o 3.000 hombres. Segundo, el enemigo es pequeño, es decir, son pocos. La consecuencia de este modo de apreciación trae aparejada una autosuficiencia confiada que descansa en el poderío del hombre y no en la providencia de Dios. La frase final del informe de los espías es bien elocuente cuando dice: tomarán a Ai. Note que ya no era Jehová que entregaría la ciudad, sino que la conquista sería consecuencia de la actividad de un pequeño grupo del ejército de Israel. Y este es el razonar de la naturaleza humana, que no dependía en aquella ocasión del poder de Dios, ni tan siquiera había sido consultado. Es por eso que la aplicación espiritual es bien sencilla. La victoria del creyente demanda una total dependencia de Dios. El poder para la victoria proviene siempre del Señor y se alcanza en comunión y dependencia de Él. Por eso el apóstol Pablo podía decir en Filipenses capítulo 4 y versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los medios humanos y el poder del hombre son siempre un fracaso en las cosas de Dios. Jeremías capítulo 17 y versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Los planes que no comprenden a Dios son siempre caminos seguros al fracaso. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Iglesia es un pueblo fracasado en la medida en que confíe en su poder y deje al margen a Cristo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La enseñanza bíblica es determinante, ya que se necesita un poder superior al que el creyente tiene para mantenerse victorioso frente a los enemigos. Zacarías capítulo 4 y versículo 16 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los enemigos del creyente no son pocos y débiles, sino todo lo contrario, son muchos y fuertes. No es posible confiar en el poder personal o eclesial para vencerlos.
Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La victoria ha de asentarse en una base de comunión con Dios y separación del mundo. No puede resultar victoriosa la estrategia humana desde Jericó, sino la de la dependencia desde Gilgal, ya que el mismo Señor lo advirtió cuando dice: separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5 y versículo 7. Por tanto, toda acción fuera de la dependencia divina se convierte en un fracaso total humano. La confianza personal es elemento de derrota, y de ahí la advertencia del apóstol Pablo cuando dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Romanos capítulo 2 y versículo 3. Y otra lección que surge del texto apunta a la necesidad de que la oración preceda siempre a la acción. La vida victoriosa se alcanza y también se mantiene sobre las rodillas, juntamente con un rostro que se inclina reverentemente a tierra esperando las indicaciones del Señor. Las oraciones del apóstol Pablo debieran de ser la actitud continua de cada creyente, ya que cualquier otra cosa conduce generalmente al fracaso más lamentable, o el creyente dobla sus rodillas en oración antes de enfrentarse al enemigo, o las doblará después en confesión a causa del fracaso. Y voy concluyendo con esto. El informe de los espías a Josué indica que Israel se había apartado de Dios. En lugar de preguntar a Dios cómo atacar a Ai, se olvidaron de él y dependieron únicamente de sí mismos. Israel actuó por propia cuenta, sin buscar la dirección del Señor y sin tener su presencia. Es por eso que Israel se apartó de Dios a causa de su pecado. Amigo y amiga oyente, este mundo y su sociedad en el día de hoy está cada vez más alejado de Dios. Y esto lo podemos observar con sus consecuencias, que son, por ejemplo, injusticias, anarquías, inmoralidad, falta de respeto a los padres, familias destruidas, una religiosidad que no compromete a nada, hueca, vacía, sin ningún compromiso, y un largo etcétera, etcétera. Amigo y amiga oyente, la felicidad que el hombre se hace a sí mismo es una felicidad pasajera. La busca con ansiedad, esto sí, pero es pasajera. ¿Y luego qué? Pero sin embargo, cuando una persona consulta a Dios sobre su vida, el Señor cambia esa tristeza, cambia el lamento en gozo. Y esta es posible cuando Jesucristo está en el corazón de la persona. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, yo puedo ayudarte en una oración, si nunca antes la has hecho, para recibir al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Te animo pues a que ores sin más demora y le pidas que venga a tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, repite conmigo esta oración y di ahí a donde estás. Señor Jesús, vengo ante ti confesándome una persona que soy pecadora, y ahora te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de todos ellos, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.